Listo. Entonces, nuevamente buenos días para todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de bronquiolitis. Está a mi cargo, yo soy Laura Isabel Collazo Sá, residente de primer año de pediatría de la Universidad del Valle. Entonces, para comenzar, vamos a definir bronquiolitis aguda como la inflamación de las vías respiratorias que finalmente nos va a llevar a una obstrucción del tracto respiratorio inferior, esto secundario pues a una inflamación y que es causada de una manera casi exclusiva por agentes virales, especialmente en los niños por debajo de los 2 años. Comúnmente los síntomas de la bronquiolitis van a empezar con un cuadro catarral, síntomas respiratorios altos que inicialmente cursa al paciente con rinitis, congestión, tos y que puede llevar en la progresión de su enfermedad a dificultad respiratoria, taquipnea, sibilancias y uso de musculatura accesoria. La gravedad de la bronquiolitis y su espectro clínico es variable en la medida en que podría ser manejado en casa cuando los pacientes cursan con una sintomatología leve o puede llegar a cuadros tan severos que requieran manejo con ventilación mecánica invasiva por insuficiencia respiratoria. Esto es una entidad bastante frecuente en pediatría y esta es la razón por la cual nosotros revisamos esta patología. Con respecto a la epidemiología, pues vamos a encontrar varios aspectos relacionados con la incidencia de esta entidad. Vamos a denotar tres principales para esta diapositiva: el clima, la exposición a polución y el humo de tabaco. Con respecto al clima, pues vamos a tener que es una infección que se presenta de manera estacional, con una presentación bimodal que puede presentarse con picos anuales o bianuales, especialmente en los meses de invierno donde hay lluvia y frío, y esto va a ser facilitado porque en estos meses va a haber hacinamiento, el aire va a ser frío y va a ser seco y esto nos va a limitar de alguna manera la función ciliar, va a generar daño en la mucosa y va a inactivar algunos tipos de respuesta inmune, especialmente de la innata. Para el hemisferio norte, estos meses de invierno van a ser entre octubre y abril, y para el hemisferio sur vamos a encontrar que los meses de invierno prácticamente van a estar entre mayo y septiembre. Con respecto a la polución, se ha visto en algunas series que se va a asociar a exacerbaciones de esta enfermedad, especialmente en los niños más pequeños, en los menores de 5 años, y la exposición al humo de tabaco se ha visto relacionado con el aumento en la admisión hospitalaria en los niños que tienen bronquiolitis, en los cuales hay un aislamiento viral para virus respiratorios sincitiales. Con respecto a la edad, aproximadamente un tercio de los niños van a adquirir van a cursar un episodio de bronquiolitis dentro de sus 2 primeros años de vida. Usualmente son cuadros que ocurren en los niños menores de 2 años, con un pico en los menores de 1 año, especialmente entre los 3 y los 6 meses. El agente principal, vamos a verlo involucrado pues a lo largo de esta charla, que es el virus respiratorio sincitial. Sin embargo, otros virus también se han visto relacionados con esta infección. Solamente para recordar que el 90% de los niños van a cursar con infección por este agente etiológico dentro de los primeros 2 años de vida y que el virus respiratorio sincitial pues tiene una gran carga de enfermedad, representando aproximadamente 34 millones de casos en los niños menores de 5 años, 3.4 millones de admisiones hospitalarias y una tasa de mortalidad que para el año 2019 en los Estados Unidos fue de 200,000 pacientes. La mayoría de estos pacientes van a tener una entidad que es de curso autolimitado, sin embargo, algunos pacientes van a complicarse, que pues, son los que tenemos que tener más cuidado, y estos son especialmente los niños más pequeños, especialmente los que son menores de 12 meses. Vamos a encontrar respecto a la distribución en sexo que los pacientes de sexo masculino van a cursar con igual cantidad de enfermedad que los de sexo femenino. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que la infección severa es mayor en los pacientes de sexo masculino que no han recibido lactancia materna y que tienen estratos socioeconómicos bajos. Con respecto al impacto de esta enfermedad, como habíamos discutido, es una entidad que usualmente es autolimitada, sin embargo va a representar la primera causa de hospitalización para lactantes en los Estados Unidos, con una tasa de mortalidad baja, pero que es representativa. Con respecto a los datos para Colombia, este es el reporte del Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional de Salud para la semana epidemiológica 31, que fue para agosto del año en curso. Básicamente lo que vemos pues acá en las tablas que están viendo pues son la morbilidad y la mortalidad que tuvieron los pacientes por infección respiratoria aguda durante estas semanas epidemiológicas.
Lo que se encontró en estos datos es que hay una disminución de la notificación para la morbilidad de IRA, que es infección respiratoria aguda, especialmente en los servicios de consulta externa y urgencias, mientras que los pacientes que cursaban con IRA grave habían tenido un aumento en el reporte de tasas, especialmente en los pacientes que estaban hospitalizados en cuidados intensivos y en sala de hospitalización general. De estos pacientes, la mayor proporción de las consultas externas y las consultas por urgencias en niños estaba concentrada especialmente en los pacientes en la primera infancia, siendo el primer año una tasa de 9.4 y los niños con edad inferior a un año por una tasa de 8.8. Y asimismo era el comportamiento de las hospitalizaciones para estos pacientes, de las cuales, especialmente para las patologías graves, la mayor concentración y tasa de morbilidad estaba pues sobre los niños de un año, para un 18.9%. Respecto a la mortalidad, se reportaron 13 muertes en pacientes menores de 5 años relacionados con infección respiratoria aguda. Esto es un aumento con respecto al año 2020, donde se habían notificado apenas 3 casos. Y básicamente lo que estamos viendo es la gran morbilidad que hay de esta entidad. Con respecto al virus respiratorio sincitial ya como agente etiológico, lo que vamos a ver. Perdón, Laura, ¿alguien tiene los micrófonos prendidos? Porque es que hay una interferencia terrible con el sonido. Se les solicita a los que estén conectados que cierren los micrófonos, por favor. Gracias, Laura. Listo, profe. Qué pena. Entonces, como les venía comentando, con respecto al virus respiratorio sincitial, esta es una gráfica que podemos ver todo el comportamiento que ha tenido la transmisibilidad con datos del Civigila desde 2013 hasta el 2018. Y entonces, como podemos ver en la gráfica, este ha tenido un comportamiento periódico, como lo habíamos discutido previamente, con unos picos, especialmente para los meses de invierno, siendo los primeros picos reportados para los meses de marzo y junio y los segundos picos reportados para los meses de septiembre y noviembre, que coinciden con las temporadas de lluvia en nuestro país. Este es un dato también de la misma serie. Lo que quiero que miren acá es pues toda la cantidad de virus respiratorios que se identificaron durante las semanas epidemiológicas 1 a 24 del año 2019. Como podemos ver, está representado en azul el virus respiratorio sincitial, este azul como más oscuro. Voy a señalar este azul. Y como podemos ver, gran carga de la morbilidad de estos pacientes que están cursando con infección respiratoria aguda está a expensas del virus respiratorio sincitial. Entonces, ¿qué pacientes van a tener una patología más severa, más frecuente? ¿Cuáles son los que van a estar con algún factor de riesgo? ¿Y por qué esto es importante? Hemos visto que mayor severidad y las mayores tasas de mortalidad están asociados a los pacientes que cursan con estas condiciones que vemos en pantalla. Los recién nacidos pretérmino, especialmente los niños menores de 32 semanas, son pacientes que son particularmente sensibles a la infección respiratoria debido a que tienen unas vías aéreas pequeñas, los volúmenes de cierre de estos pulmones son más altos, tienen una ventilación colateral insuficiente y tienen un aumento de la reactividad del músculo liso de estas vías respiratorias. Además, por factores que les voy a explicar en detalle más adelante, tienen una inmunidad activa contra el virus respiratorio sincitial, así como otros patógenos respiratorios que es deficiente en relación a los niños adultos. De manera similar se van a comportar los niños que han presentado enfermedad pulmonar crónica, bien sea por displasia broncopulmonar, los niños pequeños para la edad gestacional con bajo peso al nacer o RCIU, van a estar a riesgo también los niños con cardiopatías congénitas que han sido lactados con lactancia materna por menos de 2 meses, los niños pequeños como les anotaba hoy en la revista el doctor Roa, especialmente los menores de 3 meses, pacientes desnutridos en condiciones de pobreza, patologías que los pone con alteración anatómica o estructural como el síndrome de Down y la fibrosis quística, los pacientes con exposición a humo de tabaco, algunas enfermedades neurológicas y metabólicas que van a ponerlos a riesgos, algunos polimorfismos genéticos, especialmente en genes que regulan la producción de mediadores inflamatorios y por supuesto al estar en edad escolar y asistir a guarderías hace que estos pacientes tengan más riesgo de contraer la enfermedad.
Con respecto a la etiología, esta es una tabla de un artículo clásico publicado para el año 2016 en el New England Medical Journal. Básicamente es una tabla de todos los agentes etiológicos involucrados en bronquiolitis en niños hospitalizados que se detectaron a través de secreción nasofaríngea y están enumerados en orden de frecuencia. Aquí les señalo en este cuadrito verde el virus respiratorio sincitial como el principal agente etiológico asociado a esta entidad, sin desconocer que hay otros virus que también están asociados a esta patología, como el rinovirus, la parainfluenza, el metaneumovirus, los coronavirus pues, no pandémicos, el adenovirus, los virus de influenza y los enterovirus. Hay otros virus como el bocavirus, que también se han detectado especialmente como copatógenos en esta infección. Raramente se han aislado solos y lo que se ha encontrado es que esta coexistencia pues, puede contribuir a una respuesta inflamatoria mayor. Realmente con respecto a las bacterias no se les ha encontrado evidencia que tengan un papel fundamental dentro de la fisiopatología de la bronquiolitis. Sin embargo, algunos agentes como la Bordetella pertussis, algunos atípicos como el micoplasma o la clamidófila, pueden plantearse dentro del diagnóstico diferencial de un niño que está presentando con una infección del tracto respiratorio inferior, especialmente si son pequeños. Ya con infección con otros patógenos como Haemophilus influenza y el neumococo han disminuido en términos de frecuencia, ya que los pacientes cuentan con esquemas de vacunación en su gran mayoría completos. Esta es una gráfica básicamente que les muestra la frecuencia de los agentes etiológicos virales en los pacientes que están hospitalizados en un primer episodio de bronquiolitis. En el eje de las X vemos la edad en años, en el eje de las Y vemos la prevalencia. Básicamente lo que les quiero mostrar es que el principal agente etiológico continúa siendo el virus respiratorio sincitial, especialmente durante la primera infancia, con una detección que alcanza hasta el 80%, pero a medida que el paciente va envejeciendo y pues vamos aumentando en edad, vemos que hay una caída en la detección del virus respiratorio sincitial y que va tomando más fuerza algunos agentes como el rinovirus. Este rinovirus va a ser el segundo agente etiológico más común en la bronquiolitis durante la primera infancia y va a comenzar a dominar por encima del virus respiratorio sincitial para esta serie por encima de los 12 meses. Acá figuran pues en la parte inferior de la gráfica los otros virus que están relacionados para esta serie, que son el bocavirus, el metaneumovirus, la parainfluenza, los adenovirus, los coronavirus no pandémicos y los virus de la influenza. Entonces, ya para entrar en materia y abordar cómo es que el virus respiratorio sincitial pues ejerce todo ese efecto patológico sobre la vía aérea, pues primero tenemos que remitirnos a los conceptos fundamentales de microbiología. Entonces vamos a hablar del virus respiratorio sincitial. Este es un virus que está compuesto por una nucleocápside y tiene un genoma de RNA monocatenario de sentido negativo que nos va a codificar al menos 10 proteínas estructurales. Este virus pertenece a la familia de los paramyxovirus y esto le compete pues unas características fundamentales en la medida en que tiene unas proteínas particulares a su estructura. Vamos a encontrar entonces que este virión va a ser replicado a través de la RNA polimerasa, se va a replicar en el citoplasma, va a migrar de la membrana citoplasmática y esto le va a conferir una propiedad de lisis celular. Las glicoproteínas de envoltura van a ser las proteínas G, que es la proteína de unión, y la proteína F, que es la proteína de fusión. Y a diferencia de los otros paramyxovirus, como son la influenza y la parainfluenza, este virus no posee ni hemaglutinina ni neuroaminiasa, que son pues, las proteínas fundamentales para estos otros dos virus. La glicoproteína G entonces nos va a mediar la unión del virus a los receptores de la célula huésped y la proteína de fusión F lo que va a hacer es inducir la fusión de la envoltura viral con la superficie celular para facilitar la entrada. También es responsable esta proteína de fusión de generar los famosos sincitios o la aparición de las células gigantes multinucleadas que nosotros vamos a ver en los cortes histológicos de los pacientes que han sido infectados con esta entidad. Entonces, dentro de la patogénesis, nosotros tenemos que el virus respiratorio sincitial se va a transmitir al contacto con la secreción contaminada de un paciente que está cursando pues, con esta patología. La incubación usualmente dura de 2 a 8 días. Inicialmente se produce replicación de este virus en el epitelio nasofaríngeo. Usualmente al principio vamos a encontrar una infección confinada a estas estructuras y
progresivamente va a ir afectando las vías respiratorias inferiores, esto en un lapso de aproximadamente 3 días. La viremia realmente para esta patología es rara. Entonces, en esta parte de la fisiopatología, la proteína F, que es la proteína de las que le estaba hablando, la proteína de fusión, va a jugar un papel importantísimo en la patogénesis al permitir la formación de los sincitios o las células multinucleadas gigantes, y esto va pues conducir a la muerte celular. Adicionalmente, en un mecanismo fisiopatológico que se parece mucho a la influenza, vamos a encontrar que el virus va a generar una toxicidad directa sobre las células porque las partículas van a ser tóxicas para estos tejidos. Las funciones de las células huésped se van a ver gravemente afectadas durante la fase aguda de la infección, con disminución de la función quimiotáctica, fagocítica, destrucción intracelular de los polimorfos y de la actividad de los macrófagos alveolares. Esto pues básicamente va a generar como un resultado neto que vamos a tener un daño celular con una respuesta inflamatoria aguda, con un deterioro de toda la respuesta inmune innata en términos de respuesta mecánica y celular, con infiltración, vamos a tener una infiltración de células inflamatorias pero que no van a ser tan activos, y esto va a hacer que el huésped se vuelva más susceptible a la sobreinfección bacteriana. Entonces, por todos los mecanismos que hemos descrito previamente, lo que vamos a encontrar es una necrosis de células epiteliales, especialmente a nivel de bronquios, bronquiolos y alveolos. Vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio de células mononucleares intersticiales que van a afectar los alveolos, los conductos alveolares, que va a conducir finalmente a un taponamiento de la vía aérea, como podemos ver en la gráfica que está en la parte derecha de la pantalla, y estas vías respiratorias más pequeñas entonces se van a obstruir por todos estos detritos celulares, por moco, por depósitos de fibrina. Adicionalmente, vamos a encontrar que las células caliciformes van a aumentar la producción de moco, y como va a haber pobre barrido pues por todo el daño celular que está produciendo el virus, pues se van a formar más tapones de moco. Finalmente, todo este mecanismo lo que nos va a llevar es una hiperinsuflación con aumento de la resistencia de la vía respiratoria, atelectasia y un desacople de la ventilación-perfusión. Dentro del ciclo fisiopatológico de esta enfermedad, si el paciente logra hacer aclaramiento viral de la infección y se recupera, la regeneración de este epitelio más bien es lenta y se va a demorar de 13 a 17 semanas en estar completo. Entonces, en este gráfico que vemos pues acá en la mitad de la pantalla, vamos pues a ver dos cosas fundamentales. Quiero que se fijen más que todo en la gráfica que está en la parte derecha de la pantalla, que corresponde a los niños pequeños, especialmente a los menores de 6 meses. Entonces, como ustedes ven y como hemos hablado, pues toda la respuesta inmune celular que responde contra el virus respiratorio sincitial está dada a partir de una inducción de interferón 1 e interferón 3. El virus entonces ha desarrollado una serie de mecanismos para poder evadir esta respuesta inmune celular y va a ser capaz de infectar especialmente a los niños más pequeños a partir de la unión con proteínas que nos van a inhibir la respuesta inflamatoria que es generada a partir de estos interferones. Entonces, en los niños más pequeños vamos a tener una respuesta inmune innata que va a ser un poco más débil, y esto va a favorecer que la respuesta contra este patógeno no sea tan fuerte como es en un niño mayor. La respuesta entonces va a tener en los niños pequeños un predominio de citoquinas antiinflamatorias producidos pues con un perfil TH2 como el que vemos acá encerrado en el cuadrito verde en la pantalla. Adicionalmente, las células de perfil TH1 y la respuesta de perfil TH1 realmente se produce con más lentitud en los niños pequeños, y esto hace que incluso en presencia de virus que se vayan a ligar al TLR con aumento de la producción de interferón 1, la respuesta sea mucho más deficiente de lo que sería en un niño mayor. Adicionalmente a eso, hay una regulación al alza de la interleucina 17 en los niños pequeños, y esto va a propender por la formación de moco, y todos estos factores combinados van a hacer que la patología en el lactante pequeño sea mucho más grave. A esto tenemos que sumarle que la función de las células B todavía no está tan desarrollada y vamos a necesitar un tiempo mayor, ay, qué pena, para producir pues una respuesta inmune de tipo humoral lo suficientemente adecuada y sostenida que lleve pues a la protección de este lactante.
Entonces, como podemos ver, no se defiende tan bien como un niño grande. Con respecto a los rinovirus, pues el grupo de los rinovirus comprende más de 100 serotipos, son pues unos virus de la familia de los picornavirus. Son partículas de virus que tienen cápsides desnudas, pequeños de aproximadamente 20 a 30 nanómetros, cuyo material genético está contenido en un RNA monocatenario de sentido positivo. Se van a distinguir entonces de los otros picornavirus porque ellos van a replicarse a una temperatura óptima de aproximadamente 33 grados, que es similar a la temperatura que estamos manejando en la nasofaringe, y esto hace que sea pues un sitio de fácil replicación para este virus y pueda encontrar pues de esta manera en este sitio mucho más frecuente. El receptor de la mayoría de los rinovirus es la molécula de adhesión ICAM, que es una familia, que es miembro de la familia de supergenes de las inmunoglobulinas y que es un ligando bastante conocido que está asociado pues a la función de los linfocitos. Los rinovirus, pues básicamente son los virus del resfriado común, son la principal causa de infección del tracto respiratorio superior leve en todos los grupos etarios, con especial énfasis en los niños pequeños y los ancianos. El periodo de incubación para esta entidad va a abarcar más o menos 2 a 3 días y los síntomas agudos generalmente no sobrepasan la semana. Generan un daño a las células mucosas mínimo, a diferencia del virus respiratorio sincitial, que como ya lo vimos en toda su fisiopatología, pues es un daño bastante extenso. Y las infecciones por rinovirus no van a tener una temporalidad tan marcada como las de virus respiratorio sincitial, se pueden presentar en cualquier época del año, sin embargo, pues tienen unos picos epidémicos que usualmente están relacionados con los meses de otoño o los meses de la primavera en los países donde hay estaciones. Con respecto a la patogénesis, básicamente es lo mismo. También en el gráfico quiero que hagan especial énfasis y atención a lo que está en la parte derecha del gráfico en la pantalla, que son los niños a riesgo. Básicamente los rinovirus van a ligarse pues a las células epiteliales de la vía respiratoria. Y en los niños que tienen riesgo de infección grave, pues básicamente podemos explicar todo esto, toda esta fisiopatología por un defecto parcial en las respuestas mediadas por el interferón. Como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, pues toda la respuesta de parte izquierda de la pantalla, perdón, toda la respuesta de interferón, pues básicamente lo que hace es desencadenar toda la respuesta inmune adaptativa de tipo celular y humoral, y es lo que permite que el paciente se defienda contra la infección. Pero en los niños que tienen un historial de alergia, asma o atopia, bien sea personal o familiar, esta respuesta pues es más débil. Esto hace que tengan pues mucha más susceptibilidad. Adicionalmente se ha documentado pues que algunos polimorfismos en los receptores para el rinovirus también se asocia con un mayor riesgo de asma infantil y de progresión de la enfermedad. Hay una disminución en la producción de interferones de señalizaciones. Hay citoquinas de perfil TH2 que no permiten una respuesta inmune adecuada. Adicional a que pues este perfil es mucho más frecuente durante la primera infancia y que estas citoquinas nos van a propender por la secreción de moco, por la hiperreactividad de la vía aérea con un aumento de la secreción de moco que va a propender por que se perpetúe todo este mecanismo fisiopatológico que ya hemos discutido previamente. Con respecto a los otros agentes etiológicos que están involucrados en menor medida con la bronquiolitis, pero que igual son importantes, está la influenza. La influenza pues, va a presentar una tasa de hospitalizaciones en los niños similar a los de los adultos, siendo la H1N1 una de las más frecuentes. Usualmente ocasiona neumonía de Krupp, pero puede presentarse hasta en un 8% de los casos de bronquiolitis. Es una entidad que en términos generales es autolimitada, pero que puede ocasionar complicaciones, y los niños pequeños o que presentan los factores de riesgo que hemos discutido previamente tienen mayor tasa de hospitalización y mayor severidad. Con respecto al metaneumovirus, es un virus de la familia de los paramyxovirus con un alto nivel de transmisión. La primera descripción de este virus asociado pues, a esta patología fue para principios de los años 2000. En los niños menores de 5 años, casi el 100% pues va a cursar en algún momento de su vida con esta entidad. Tiene un patrón de transmisión estacional y usualmente cursa con clínica de infección del tracto respiratorio superior, que bien puede ser otitis media o bronquiolitis hasta en un 67%, o infección del tracto respiratorio inferior.
La clínica es variable, presentándose tos casi en el 100% de los casos, rinorrea casi en un 90% de los casos, fiebre y síntomas de dificultad respiratoria. Tiene especial prevalencia en los niños menores de 2 años, especialmente en los más pequeños hasta los 5 meses. Y recordar que por estos virus pueden haber múltiples reinfecciones. El adenovirus pues se denomina así porque se aísla de manera frecuente pues de las adenoides y el tejido linfático, comprende 51 serotipos, es un virus de DNA desnudo altamente estable que puede permanecer en un cuarto a temperatura ambiente hasta por 2 semanas, pero que es destruido por medios mecánicos y por agentes de limpieza. Es una de las causas más frecuentes de infección respiratoria y conjuntivitis y usualmente puede cursar con síntomas de tracto respiratorio superior y síntomas gastroentéricos. La transmisión entonces va a ser por gotas o fecal oral con un periodo de incubación descrito hasta de 10 días. Con respecto a la parainfluenza, es un virus que también tiene un patrón estacional, se han descrito aproximadamente 3 serotipos, cursa con una entidad que es bastante similar a la que genera el virus respiratorio sincitial, pero que se puede complicar con otitis aguda. Usualmente en los niños menores de 6 meses va a cursar de manera conjunta, puede generar bronquiolitis o neumonía. Los coronavirus usualmente son virus que se habían asociado típicamente a infecciones del tracto respiratorio superior con sintomatología leve. Tiene un periodo de incubación que se describe hasta 7 días. Usualmente era una clínica caracterizada por fiebre, tos, disnea. En algunos pacientes podía generar hipoxemia y se caracterizaba en el hemograma por la presencia de leucopenia o linfopenia moderada con elevación de aminotransferases. Usualmente eran etiologías pues, de curso autolimitado. Entonces ya para entrar, ¿cómo se hace el diagnóstico de la bronquiolitis? Siempre nos basamos en lo fundamental, la historia clínica. Dentro de la anamnesis debemos buscar síntomas de infección de vías respiratorias altas, siempre indagar por el contacto con algún paciente sintomático respiratorio y hacer especial énfasis en los factores de riesgo que tenga el paciente, en la medida en que estos nos pueden determinar si el paciente requiere una internación o algunas intervenciones adicionales. Con respecto al examen físico, lo primero siempre, el triángulo de aproximación pediátrica nos va a guiar hacia si el paciente tiene pues un deterioro en su condición general y dependiendo de la guía que nosotros revisemos, pues vamos a encontrar la presencia de ruidos sobreagregados como un marcador determinante. Para las guías de los Estados Unidos, que son las que anotan para este artículo de Lancet, ellos utilizan las sibilancias, especialmente de tipo expiratorio, como un marcador fundamental. Sin embargo, las guías NICE para el Reino Unido también contemplan la presencia de estertores como parte del diagnóstico de la bronquiolitis. Con respecto a la clínica, dentro de las manifestaciones del tracto respiratorio superior, tenemos que hacer énfasis en la búsqueda de rinorrea abundante o signos que nos sugieran otitis media, rinitis o conjuntivitis. Con respecto a la fiebre, pues este va a ser un hallazgo variable y va a depender del microorganismo que esté implicado. Usualmente la vamos a encontrar hasta en 1/3 de los niños. Los chicos que están cursando con virus respiratorio sincitial usualmente no tienen picos febriles tan elevados. Los que están cursando con infecciones por adenovirus, influenza o parainfluenza pueden reportar picos febriles elevados hasta de 39 grados. Con respecto ya al tracto respiratorio inferior, podemos encontrar taquipnea, taquicardia, dificultad respiratoria, dada por tirajes, aleteo nasal, respiración irregular, cianosis o apnea, y esto es especialmente importante para los pacientes que están cursando con sincitial. Vamos a encontrar dentro de los ruidos sobreagregados, como les había notado, sibilancias, estertores finos, y vamos a encontrar una fase expiratoria prolongada. Ya cuando nosotros examinamos al paciente podemos encontrar algunos signos de hiperinsuflación como la distensión abdominal, el aumento del diámetro anteroposterior del tórax o un tórax resonante a la percusión, que finalmente vamos a poder comprobar pues, con nuestros paraclínicos. Entonces, el signo clínico más importante van a ser entonces las sibilancias. Recordar que la causa principal de las sibilancias van a ser el asma y la bronquiolitis, que van a ser secundarias a la constricción o obstrucción que genera la oxidación en el flujo de aire y que es un sonido de muy alta frecuencia, de aproximadamente 400 Hz, con una duración mayor a 250 milisegundos y que se va a distinguir de los pacientes que están cursando con roncus en la medida en que el roncus es un sonido mucho más grave y lo mismo los estertores van a ser sonidos mucho más graves.
Las causas van a ser anatómicas. En los lactantes tenemos que tener en consideración pues, que es una vía aérea de mucho menor radio, mucha menor longitud que en los adultos, o causas mecánicas generadas por obstrucción que llevan a interrupción del flujo del aire, a un flujo turbulento que finalmente nos van a producir el sonido característico de la sibilancia, que todos ustedes ya lo han escuchado. Con respecto a la progresión de la enfermedad, tenemos 4 aspectos fundamentales que debemos evaluar. Lo primero es la respiración. Vamos a valorar si nuestro paciente está cursando con taquipnea o con un tiempo expiratorio prolongado. Con respecto a la progresión de las sibilancias, inicialmente estas solamente ocurren a la expiración forzada, luego vamos a encontrarlas de manera mixta, o sea, inspiratorias y expiratorias, luego las sibilancias inspiratorias y luego el silencio auscultatorio. Con respecto a las retracciones, intercostales, subcostales, supraclaviculares, supraesternales y subsifoideas. Y respecto al estado mental de nuestro paciente, inicialmente va a cursar irritable, posteriormente somnoliento, estuporoso y finalmente vamos a encontrar un paciente comatoso. ¿Cuáles van a ser signos de inminencia de falla ventilatoria? El silencio auscultatorio, las retracciones subsifoideas, un paciente cianótico o que tenga franca alteración del estado de conciencia. Entonces, en esta gráfica básicamente les voy a resumir todo lo que hemos hablado anteriormente. Esta es una gráfica del Lancet que correlaciona la clínica con los cambios patológicos que se producen durante la progresión de la enfermedad. Entonces, como habíamos dicho, la clínica de la bronquiolitis va a iniciar como una infección de las vías respiratorias superiores, usualmente con secreción nasal, que va a progresar a lo largo de los días con el compromiso del tracto respiratorio inferior. Este compromiso del tracto respiratorio inferior se va a traducir en la tos persistente, en la taquipnea, en el aumento del trabajo respiratorio dado por las retracciones, el quejido del aleteo nasal, y vamos a comenzar a encontrar los hallazgos auscultatorios que van a ser pues usualmente las sibilancias. Algo muy importante es lo que está subrayado pues aquí en este cuadro rojo que viene en la parte superior de la gráfica, y es que una característica distintiva de la bronquiolitis es que el paciente requiere una valoración dinámica, porque él va cambiando minuto a minuto. Cada vez que el paciente tose o hace aclaramiento de la mucosa y se eliminan los desechos, va a cambiar el estado clínico del paciente, y es por eso que nosotros debemos ser muy acuciosos en la evaluación clínica serial. Cuando es un examinador inexperto que no reconoce pues la fisiopatología de la entidad y no tiene conocimiento de que esta variación se produce de esta forma tan certera, pues va a confundirse y va pues a generar exámenes adicionales. La fiebre, como habíamos dicho, es un hallazgo variable. Usualmente los pacientes se pueden presentar con temperaturas que rondan los 39 grados, y la duración media de toda la sintomatología, como pueden ver, es aproximadamente 2 semanas. Sin embargo, hay un 10 o 20% de los pacientes que van a persistir con sintomatología más o menos unas 3 semanas después del inicio de los síntomas, y nosotros tenemos que tener esto en cuenta para poder explicárselo a los papás. Entonces se han descrito varios fenotipos de la enfermedad. Vamos a dividirlos en fenotipos respondedores y fenotipos no respondedores al beta 2. Lo primero es el fenotipo A. El fenotipo A va a responder aproximadamente al 12%, va a ser un perfil de respuesta inmune de perfil TH2, pues un fenotipo más atópico, con una historia que puede presentar eczema, la presencia de sibilancias, y que usualmente es un paciente cuya estancia hospitalaria es corta. El agente etiológico más frecuentemente involucrado para este grupo va a ser el rinovirus, y usualmente son pacientes que responden muy bien al beta 2. Es igual el caso para el fenotipo B, que representa aproximadamente el 36%. Estos pacientes se presentan con una clínica un poco más florida, con la presencia de estertores, sibilancias y tirajes. Estos pacientes no tienen ni historia familiar ni personal de asma en atopia. El agente etiológico más frecuentemente involucrado va a ser el virus respiratorio sincitial, el rinovirus, y son pacientes que tienen estancias hospitalarias un poco más prolongadas que las del grupo anterior, pero que también responden muy bien al beta 2 y al corticoide. El fenotipo C, que va a responder a un 34%, son pacientes que se presentan con mucha tos, menos sibilancias y tirajes, pero que es un fenotipo muy severo que puede llevarlos a falla ventilatoria e hipoxemia,
cuyo agente etiológico principal va a ser el virus respiratorio sincitial, y son pacientes que no responden muy bien al beta 2 y en los cuales se debe utilizar otro tipo de intervenciones como las nebulizaciones con salina, el 7% más hialuronidasa, cuyo nombre comercial es IANE. El fenotipo D, que sería el último fenotipo que corresponde a un 17%, es el cuadro más usualmente descrito. Sin embargo, estos pacientes nunca llegan a los servicios de urgencias. Son cuadros tan leves que realmente nunca terminan por consultar y son manejados en casas y resuelven de forma autolimitada. Usualmente son pacientes que cursan con rinorrea, escasas o nulas sibilancias, cuyo agente etiológico más frecuente es el rinovirus y por definición pues no responden al beta 2. Recientemente, en ese artículo que muy amablemente pues, me facilitó el doctor Roa cuando estaba en mi rotación de neumología, este trabajo que es de Wright y colaboradores, que se lo ha publicado en el Nature de este año, básicamente analiza a partir de otro punto de vista cómo se comporta la bronquiolitis con respecto a los términos de microbiología y pues respuesta inmune de estos pacientes. Básicamente es una cohorte retrospectiva a partir de datos del estudio es un estudio de colaboración multicéntrico llamado MARC 35, que involucró 247 hospitales en 17 centros de 14 estados de los Estados Unidos. Recogían niños menores de 1 año que estaban con diagnóstico de bronquiolitis en 3 temporadas, básicamente de noviembre a abril de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, y el diagnóstico de la bronquiolitis de estos pacientes lo hacían según la guía de la Asociación Americana de Pediatría, que define la bronquiolitis como una enfermedad respiratoria aguda que se presenta con rinitis, tos, taquipneas, sibilancias, estertores o retracciones. De los niños que se incluyeron, finalmente fueron analizados 221 datos, se recolectaron datos por entrevista e historia clínica y se les tomó muestras a todos estos pacientes con detección viral y de RNA. Se excluyeron pacientes que tenían alguna condición de riesgo, como enfermedades cardíacas, pulmonares, inmunodeficiencias, trisomía, niños prematuros menores de 32 semanas al momento del nacimiento o niños que hubieran estado hospitalizados antes por bronquiolitis. Básicamente, el objetivo de este estudio era identificar qué endotipos de bronquiolitis biológicamente distintos pues presentaba esta cohorte en términos de clínica, de los agentes etiológicos más frecuentemente involucrados, del microbioma que tenían estos pacientes colonizándolos en toda su vía nasorrespiratoria, del transcriptoma y datos del metaboloma, y verificar qué asociación tenían estos perfiles que ellos documentaron con la morbilidad crónica, es decir, con las sibilancias recurrentes a 3 a 5 años dentro de los pacientes. Entonces van a describir 4 endotipos que son los que vemos en la parte inferior de la pantalla en este grafiquito de colores. Básicamente el primer endotipo va a caracterizarse por una clínica clásica de bronquiolitis con un microbioma que tiene un aumento de Moraxella nullniquofuensis, que básicamente es un patógeno de la vía respiratoria superior, con presencia de cantidades intermedias de interferón. El segundo endotipo, que va a ser el B, va a ser una clínica atópica con un microbioma que está a expensas de neumococo y Moraxella catarrhalis, con una presencia de cantidades altas de interferón. El fenotipo C se va a caracterizar por un paciente que tiene una clínica severa con un microbioma mixto y que tiene una respuesta inflamatoria con cantidades bajas de interferón. Y el fenotipo D va a ser un paciente que no es atópico, que tiene un microbioma con un aumento de Moraxella catarrhalis y cuya respuesta inflamatoria básicamente está a expensas de interleuquina 6. Básicamente, para resumirles este estudio, ellos verifican pues cuál es la presencia de las sibilancias recurrentes a 3 y a 5 años, comparan inicialmente el grupo A con los otros grupos, encontrando pues que no hay diferencias estadísticamente significativas al comparar el A con el C ni con el D. Sin embargo, con el endotipo B encuentran que la tasa de sibilancias recurrentes a los 3 años en un paciente con diagnóstico de asma 5 años fue significativamente mayor, con una diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo para los dos grupos, asma 5 años, sibilancias recurrentes a 2 años, cuando se presentaban pues, estos perfiles que eran compatibles con el B. Los demás pues realmente no tuvieron ningún tipo de diferencia. Ya con respecto a las ayudas diagnósticas, vamos a encontrar pues la pulsioximetría,
La pulsioximetría pues es de controversia, se ha visto pues que en los reportes para iniciar oxígeno suplementario usualmente manejan un punto de corte de 90-92. Para la ciudad de Cali nosotros utilizaríamos un punto de corte de 94%. Usualmente se hace monitoreo continuo, sin embargo se está migrando hacia un monitoreo intermitente, ya que hay varios estudios que han visto que episodios transitorios de hipoxemia no se asocian con un aumento de las complicaciones. Para no tomar gases arteriales, entonces nosotros podemos correlacionar la PAFI, que sería pues la relación entre la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno, a la SAFI, que sería la saturación de oxígeno con la FiO2, considerando que una PAFI normal mayor de 300 se correlaciona de una manera positiva con una SAFI mayor de 315. Con respecto a la placa de tórax, no se recomienda de rutina, solamente se recomienda para los pacientes de alto riesgo o que presentan una clínica moderada o severa, con especial énfasis en los pacientes que tienen una primera crisis sibilante, que hayan tenido pues una respuesta no muy buena al esquema instaurado, en los cuales se sospecha telectasia, un curso de la enfermedad atípico o irregular, o en los cuales tengamos sospecha de una sobreinfección bacteriana. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta placa? Signos de hiperinsuflación, infiltrados, atelectasias y la presencia de estos infiltrados alveolares algo no se nos va a sugerir sobreinfección. Estamos migrando hacia la ecografía pulmonar para evaluar más condiciones cardiopulmonares, sobre todo en adultos y en niños. Hay pocos estudios en pediatría, los dos pequeños estudios han encontrado que los hallazgos se podrían correlacionar de una manera más específica con la bronquiolitis que los que se obtienen a partir de la radiografía de tórax, pero realmente se requieren más estudios para valorar si realmente la ecografía tendría un papel dentro del diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la bronquiolitis. Con respecto al aislamiento viral, tampoco se recomienda de rutina, ya que no nos ayuda a orientar el manejo ni a predecir apropiadamente los outcomes. Las muestras se pueden tomar por aspirado, por lavado de tejido pulmonar y se pueden procesar por distintas técnicas. Hay que recordar que los virus más susceptibles de generar bronquiolitis se van a transmitir de manera similar, pues que es el contacto con las secreciones infectadas o con fómites que estén contaminadas, y por tanto, a pesar de que nosotros hagamos la interpretación, el control de la infección no va a depender de este resultado, sino de la higiene de manos, de hacer el aislamiento respiratorio de una manera estricta y de hacer pues todas las medidas de bioseguridad que nosotros debemos guardar. Con respecto a los exámenes de laboratorio, tampoco se recomiendan de rutina o vamos a realizar gases arteriales cuando tenemos pacientes con inminencia de falla respiratoria. Vamos a reservar el uso del hemograma y del hemocultivo dentro del enfoque del lactante febril, especialmente el menor de 60 días. Considerando que en este grupo etario la bacteremia realmente es rara. Los electrolitos realmente van a tener poco valor dentro del enfoque inicial del paciente. Ya cuando se instauran beta 2 o cualquier otro tipo de intervención ya toma más valor, y el uroanálisis y el urocultivo se va a reservar para el lactante febril menor de 60 días o los niños que tengan algún factor de riesgo para desarrollar infección del tracto urinario, considerando que la infección del tracto urinario es la que está más frecuentemente asociada a esta entidad, más que la bacteremia y mucho más que la meningitis. Esta es básicamente la escala de severidad de Wood-Downs. Esta fue descrita inicialmente para el año 72 con Wood y colaboradores, donde básicamente ellos diseñaron un score para el diagnóstico de falla ventilatoria en niños. Es una escala que nos permite determinar clínicamente la gravedad del cuadro de bronquiolitis durante la gravedad de gravedad durante la atención inicial del servicio de urgencias, y básicamente lo que nosotros vamos a evaluar son varios parámetros: la sibilancia, la presencia de retracciones, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que también ventilado está el paciente, y la presencia de cianosis o no. Dependiendo de esto, entonces vamos a dar una puntuación de leve, moderado o severo. Y ya a partir de esta puntuación nosotros nos podemos derivar pues en todo el esquema de atención que tenemos para nuestro paciente. Sin embargo, hay que recordar que a pesar de que la escala de Wood-Downs nos orienta, no es una camisa de fuerza, y que nosotros debemos mantener nuestro juicio clínico para decidir a quién admitimos al servicio de urgencias. Dentro de los criterios de hospitalización que están contemplados para la guía del hospital serían el paciente con cianosis central, con hipoxemia persistente, que presente claros signos de dificultad respiratoria, con alteración del estado de conciencia, que luzca tóxico, que tenga alteración del sensorio o que tenga algún factor de riesgo que haga que este paciente se pueda complicar.
Dentro del manejo inicial, básicamente lo que nosotros vemos, pues es todo el enfoque que hemos discutido y vamos a discutir las terapias de primera línea y algunas terapias adicionales que podemos incluir dentro de nuestro paciente. Entonces vamos a comenzar a discutir pues, los tres pilares del manejo de la bronquiolitis, que son la buena hidratación, la higiene nasal y el soporte de oxígeno. Entonces recordemos que los niños pequeños van a tener pues un mayor riesgo de pérdida de líquidos a través pues de mecanismos de pérdidas insensibles como lo son los dados por la taquipnea o por la misma fiebre, y que un paciente que está enfermo pues va a limitar su cantidad de ingesta debido pues a su estado de compromiso general. Vamos a ver entonces varios estudios que comparan la hidratación de forma endovenosa con la hidratación oral pues a través de sonda nasogástrica. Con respecto a la higiene nasal, básicamente se ha sugerido que la limpieza de las narinas nos ayuda a mejorar el trabajo respiratorio y mejorar la alimentación. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones especiales respecto a la ejecución de esta terapia. Y con respecto a la oxigenoterapia, pues como hemos visto, estos límites pues realmente dependen de la guía que nosotros revisemos, se mantienen arbitrarios y pues van a tener un papel importante dentro del manejo inicial de nuestro paciente. Entonces, básicamente les muestro este estudio publicado en The Journal of Pediatrics del 2016, donde compara pues la hidratación nasogástrica versus la hidratación endovenosa en los pacientes que tienen menores de 2 años hospitalizados en un servicio de urgencias bajo diagnóstico de bronquiolitis. Es una cohorte retrospectiva cuyo objetivo pues básicamente era determinar si era posible utilizar la sonda nasogástrica para hidratar estos pacientes, comparando pues este outcome esta intervención con la hidratación con líquidos endovenosos en términos de efectos adversos, estancia en UCI y ventilación mecánica invasiva. Básicamente compararon 291 lactantes, de los cuales el 43% recibieron hidratación por estas vías que les estoy comentando. La mayoría recibieron hidratación vía sonda nasogástrica para un 69% y el resto, para un 31%, recibieron líquidos endovenosos. Como pueden ver en la tabla que está en la parte superior de la pantalla, realmente no hubo mucha diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. La tasa de efectos adversos que encontraron para estos pacientes fue muy similar. Sin embargo, lo que encontraron, que es lo que está señalado en la tabla de la parte inferior de la pantalla en los cuadritos verdes, es que el uso de líquidos endovenosos se asoció positivamente con un aumento de la admisión de UCI, con un aumento en el requerimiento de soporte ventilatorio, y pues esto se asocia pues a pacientes que están mucho más graves. Sin embargo, como la tasa de complicaciones fue similar entre los pacientes que estaban recibiendo hidratación a través de sonda nasogástrica contra los que estaban recibiendo hidratación de manera endovenosa, pues se considera que los dos enfoques son válidos. Con respecto a la higiene nasal, realmente hasta la fecha no hay ningún estudio randomizado controlado que haya examinado cuál es el papel de la higiene nasal dentro de la bronquiolitis. Acá pues les traigo esta tabla que está publicada en el artículo de Lancet, que compara las múltiples guías disponibles para el manejo de la bronquiolitis, y como ustedes pueden ver, pues evidentemente no hay consenso. Sin embargo, hay algunos estudios que sugieren que la succión profunda o la succión infrecuente de la vía respiratoria puede asociarse a una mayor duración de la estancia hospitalaria y que se podría comprometer la saturación de oxígeno cuando se hace higiene nasal de manera inapropiada. Hasta el momento no hay recomendación clara al respecto. Con respecto al soporte de oxígeno suplementario, pues como ya hemos visto, pues no hay consenso respecto al nivel que debemos utilizar. La mayoría de las guías abarcan niveles de saturación como punto de corte para iniciar soporte alrededor del 90-92%. Y con respecto al uso de la terapia respiratoria, las terapias que involucran percusión, vibración o maniobras respiratorias no se recomiendan. Sin embargo, hay algunos estudios pequeños, más o menos unos 13 participantes, en los que los pacientes cursando con bronquiolitis leves a moderada, las técnicas de expiración forzada produjo una mejoría de la severidad, pero como les digo, son estudios muy pequeños, no concluyentes. Con respecto al uso de dispositivos que nos permiten generar más alto flujo, algunas intervenciones que se han estudiado son pues, el uso de cánulas nasales de alto flujo o los dispositivos tipo CPAP. Este es el estudio Tramontane, que los comparan los pacientes que tienen bronquiolitis. Básicamente se tomaron 142 datos de pacientes y se asignaron a 2 brazos de intervención, 71 para el CPAP, 71 para la cánula nasal de alto flujo.
Recordar que la cánula nasal de alto flujo nos permite la administración de flujos de hasta 60 litros por minuto con humidificación y con una cánula diseñada para aumentar la tolerancia del paciente, que estos inicialmente se habían utilizado para los pacientes prematuros y que realmente pues ha sido de gran alto impacto para estos pacientes. Las directrices entonces para el Reino Unido recomiendan el uso de CPAP en los pacientes que tienen inminencia de falla ventilatoria con el objetivo de que esta presión les ayude a mantener la vía respiratoria abierta. Entonces, básicamente se compararon en estos bebés. Como podemos ver, pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Lo que sí se encontró en este gráfico que quiero que miren pues en la parte inferior de la pantalla es que a medida que aumentaba el tiempo en que se planteaba la intervención, pues la tasa de fallo era mucho mayor y que se vio con una diferencia estadísticamente significativa, una P estadísticamente significativa, que el grupo de CPAP pues tenía mucho mejor desempeño con un riesgo relativo de éxito que está calculado para 1.63 comparado con la cánula nasal de alto flujo. Sin embargo, este dispositivo es de difícil tolerancia, especialmente en los niños más pequeños, casi el 20% no lo toleraron y requirieron paso pues a la otra terapia que fue la cánula nasal de alto flujo, y encontraron que al virar de una estrategia a otra, igual los pacientes tenían éxito en su recuperación, por tanto se puede utilizar esta estrategia también. Con respecto a terapias adicionales, como podemos ver, tenemos todo este espectro a nuestro alcance. Con respecto al uso de bronquidilatadores, hay diversos estudios que lo han estudiado. Esta revisión sistemática que les traigo acá es del 2014 de Cochrane, que básicamente analiza 30 estudios donde se evalúan broncodilatadores, especialmente el salbutamol, para evaluarlo respecto a varios outcomes. El outcome primario pues era la presencia de saturación y los outcomes secundarios, el score clínico, la admisión hospitalaria, la estancia y la duración de esta estancia, la resolución de la entidad y cómo se desempeñan los pacientes en las pruebas de función pulmonar. Básicamente lo que ustedes ven pues en este forest plot es que no hubo diferencias estadísticamente significativas ni mejorías en ninguno de los outcomes con respecto al uso de beta 2, respecto a no usarlos, o sea, el placebo, por lo tanto no se recomienda su uso de rutina para este metaanálisis. Con respecto al uso de esteroides, pues básicamente esto es una tabla que muestra los diversos estudios donde lo han comparado el papel de los corticosteroides dentro del tratamiento de la bronquiolitis en niños. Los datos de estos grandes estudios multicéntricos muestran que no hubo ni reducción en la admisión ni en la estancia hospitalaria, por lo que las guías internacionales no recomiendan su uso de rutina. Sin embargo, como los resultados han sido controversiales, varias guías recomiendan que se debe considerar médicamente si el paciente se beneficiaría del tratamiento con este grupo de fármacos. ¿Por qué? ¿Por qué les hago esta afirmación? Este es un trabajo publicado para el año 2020, donde básicamente evalúan el papel de los fenotipos que habíamos discutido previamente con los beta-2 y los esteroides. Entonces, aunque la mayoría de los guías de manejo recomiendan un manejo estricto guiado sobre los pilares que ya hemos discutido previamente, o sea, sobre la hidratación, la oxigenación y la limpieza de la vía aérea, varios datos nos han mostrado que no todos los casos de bronquiolitis van a responder de la misma manera. Entonces, sería plausible considerar el manejo con algunas intervenciones como los bronquidilatadores y los corticosteroides en los pacientes que tengan enfermedad progresiva o que sean sibilantes recurrentes, considerando que son fenotipos proasmáticos en los cuales podríamos empezar con una prueba terapéutica con broncodilatadores, con inhalocámara, con corticosteroides y ver si mejora. Básicamente lo que se ha visto en varios estudios de Al-Shawama y colaboradores y Al-Ansari colaboradores es que estos pacientes que podrían clasificarse dentro de un fenotipo respondedor y que tenían antecedente familiar y personal positivo para atopia o asma, el instaurarles este tratamiento les acortaba la estancia hospitalaria y les mejoraba pues los outcomes en términos de hospitalización. Por tanto, la decisión de iniciar estos manejos debe ser nuevamente individualizada para el paciente. Otras intervenciones como la solución salina hipertónica pues fue extrapolada a partir de patologías como la fibrosis quística. Básicamente lo que se vio en fibrosis es que el uso de soluciones salinas hipertónicas reduce edema, disminuye la presencia del moco y mejora el aclaramiento broncociliar. Como nosotros sabemos, pues la fisiopatología de la bronquiolitis es diferente
Es diferente, por lo tanto, los beneficios teóricos que tendría esto, pues estarían por verse y podrían no estar presentes en la bronquiolitis aguda. Como podemos ver en esta tabla, los resultados son contradictorios. Como ven, pues, los diamantes del forest plot están para un lado y para el otro, por lo que hay recomendaciones diversas respecto a esto. Con respecto al uso de la epinefrina, básicamente este es un estudio de Cochrane publicado para el año 2011, donde se incluyeron 19 estudios, donde se comparó la epinefrina contra el placebo, pero estos en pacientes ambulatorios. Lo que se encontró es que había una reducción del ingreso hospitalario en el día 1, pero no en el día 7 después de que se instauraba la terapia, no encontrándose una diferencia entre la estancia hospitalaria de estos pacientes. Básicamente lo que se plantea para esta intervención es que es un beneficio transitorio, especialmente durante los primeros 24 horas de la atención, y que nos podría servir como una terapia puente para instaurar ya un manejo un poco más especializado para nuestro paciente, y que como tratamiento estándar para el manejo del paciente en casa realmente su utilidad es controvertida. Con respecto al uso de antibióticos, no se recomienda de rutina, ya que no mejora ni los síntomas, ni la estancia hospitalaria, ni la necesidad de oxígeno, ni ingreso. Nos va a aumentar son los efectos adversos y la resistencia antibiótica, y solamente los vamos a reservar para las infecciones bacterianas concomitantes. Con respecto al uso de helio, pues es la mezcla de los gases, básicamente una proporción de helio con oxígeno, que nos va a permitir un mejor flujo laminar con una menor resistencia, nos va a reducir el trabajo respiratorio y los pacientes van a tener una mejoría clínica significativa. Lo que se encontró es que nos mejora los scores, sin embargo no redujo ni tasas de intubación ni duración del tratamiento. La disponibilidad de este medicamento tampoco es universal, por lo cual tampoco se recomienda de rutina. Otras terapias como la ribavirina, que es un antiviral que reduce la síntesis de las proteínas estructurales del virus, es un medicamento de alto costo que en algunas guías ni siquiera está mencionado, y pues tiene posible teratogenicidad y baja eficacia clínica, por lo que la guía española la recomienda solamente para los pacientes que tienen una enfermedad que los inmunosuprime de manera grave. Con respecto a las terapias con surfactantes, la evidencia actual no es suficiente para recomendar esta terapia de manera sistemática, y el uso de algunas terapias como el óxido nítrico, como vasodilatador o broncodilatador, realmente no tienen los suficientes estudios para recomendarlos de rutina. Con respecto al tratamiento, básicamente, inicialmente vamos a utilizar el esquema de asma en el paciente con el primer episodio sibilante, que es el que podemos ver acá en la pantalla. Básicamente para los pacientes leves utilizamos esteroide por 3 días, salbutamol a 3 puff cada 20 minutos y revaloramos de forma seriada. Para los pacientes con crisis moderada lo mismo, pero utilizamos esteroide por 5 días con salbutamol a 5 puff cada 5 minutos por 2 horas. Y para los pacientes con crisis severas utilizamos dosis de esteroide, pero de esta manera ya endovenoso, con dosis mucho más altas de salbutamol a 7 puff cada 10 minutos por 1 hora. Ya si el paciente no nos responde con eso, ya nos pasamos pues a nuestro esquema tradicional del manejo pues del paciente con bronquiolitis, donde los pacientes leves que toleran la vía oral básicamente se les da el manejo de soporte, y los pacientes moderados a severos son candidatos a micronebulizaciones con solución salina hipertónica. Si el paciente no mejora, sería entonces derivado a manejo en UCI, y si el paciente mejora, se deriva a un manejo con nebulizaciones con hipertónica y adrenalina, haciendo revaloración seriada, y en caso de que no mejore, pues se debe comentar a UCI. ¿Quién se puede ir para su casa? Los pacientes que tengan oximetrías en metas, que no tengan signos de dificultad respiratoria, que tengan adecuada tolerancia a la vía oral, que estén hidratados, que tengan adecuado acceso a los servicios de salud y que el cuidador esté al tanto de los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Los que vemos en la parte derecha de la pantalla: claros signos de dificultad respiratoria, alteración del estado de conciencia, apnea o alteraciones pues a nivel de renal. La prevención, lo básico, el lavado de manos fundamental, no solamente para los pacientes en casa, sino también para nosotros que somos prestadores de servicio de salud. Evitar los vómites, para los niños evitar la exposición a humo de tabaco, y la lactancia materna exclusiva por al menos 6 meses reduce la morbimortalidad en enfermedades de tipo respiratorio. Con respecto al palivizumab, pues bastante se ha hablado. Este es un anticuerpo monoclonal que solamente se reserva para los grupos de riesgo, que son los que vemos en la parte derecha de la pantalla.
pues que son básicamente los recién nacidos pretérminos que tengan cardiopatías o que tengan algún compromiso respiratorio crónico, se recomiendan 5 dosis mensuales durante el primer año de vida en la dosis que vemos en pantalla y básicamente se ha visto que reduce las hospitalizaciones en poblaciones de alto riesgo. Eso era lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias. Doctora Laura, muchas gracias. Excelente su revisión, muy completa y actualizada. Nos está acompañando el doctor Gustavo Ordóñez, que es nuestro experto del área de neumología y nuestro docente. Eh, por favor, doctor Gustavo, para posteriormente el doctor Roa y mi persona hacer algunos comentarios desde el punto de vista de nuestra experiencia en urgencia y cuidado intensivo. Gustavo. Hola Jairo, muchas gracias. Laura, felicitaciones, muy buena revisión. Cuando oigo la presentación de Laura, me da risa cuando recuerdo cuando algún organizador de un evento me pide que le dé una charlita de bronquiolitis en 20 minutos. Pues es bastante difícil porque es un tema muy extenso, muy complejo, que incluye muchas cosas. Cada vez más complejo. Sí. Cada vez más complejo. Pero quisiera resaltar algo y es que ya no podemos hablar de la bronquiolitis. Definitivamente tenemos que hablar de las bronquiolitis. Cuando leamos cualquier texto, cualquier guía, cualquier artículo sobre bronquiolitis, necesariamente de aquí en adelante tenemos que exigir que el autor haya incluido el tratar el tema desde el punto de vista de los fenotipos de bronquiolitis. O sea, definitivamente la bronquiolitis no es una sola enfermedad, es un síndrome y son varias entidades que se diferencian una a otra de acuerdo a la etiología. Por eso las guías NICE y las diferentes guías están erradas cuando enfocan la bronquiolitis como un todo y entonces analizan si sí o no broncodilatadores, si sí o no esteroides. Ese es un error, porque si yo metiera en un estudio de bronquiolitis solo los del fenotipo A y B, pues voy a encontrar que todos responden en forma magnífica al salbutamol y los esteroides, y mi conclusión sería, sí hay que ponerle salbutamol y esteroide a la bronquiolitis. Pero si hiciera un estudio con solo los del fenotipo C, pues voy a concluir que eso no sirve para nada. Entonces, ojo con eso, tenemos que ser muy, muy juiciosos a la hora de leer del tema. Lo otro es que detrás de las bronquiolitis hay una serie de intereses y entonces resulta que si leemos el tema de bronquiolitis escrito por autores en Norteamérica, definitivamente detrás de esto hay un gran interés por hacer aparecer que el sincitial respiratorio es casi que el único protagonista de la bronquiolitis, pero es que detrás viene el tema de la vacuna de sincitial. Si leemos artículos producidos en Europa o Asia o en Australia, vamos a ver que ellos consideran en forma muy importante al rinovirus. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos sobre el tema, quién está escribiéndolo y qué grupo hay detrás de ese autor. Finalmente, bueno, con respecto a la parte de oxigenoterapia, definitivamente oxigenoterapia y terapia respiratoria son muy importantes y creo que cada vez vamos a ver que es un hecho de que a todo paciente con bronquiolitis vamos a ver que iniciamos tratamiento con cánula nasal de alto flujo en la medida que tengamos los dispositivos en los servicios de urgencias. Vamos a ver que esto se va a volver de rutina. Todo paciente con bronquiolitis inicia cánula nasal de alto flujo, porque la cánula nasal de alto flujo me genera reclutamiento alveolar, o sea, me está haciendo parte de lo que la terapeuta nos debe ayudar a hacer, que es terapia con presión positiva para reclutar alvéolos. Entonces, son dos cosas completamente diferentes cuando en un servicio de urgencias un paciente con bronquiolitis es abordado por un equipo de terapeutas
que saben manejar el tema de reclutamiento alveolar en niños, y otro es el tema cuando un paciente con bronquiolitis está en un servicio donde no lo reclutan, donde no sabe manejar la oxigenoterapia. Esos pacientes se hospitalizan más, se complican más. Con mucho orgullo yo podría decir que en el hospital, que en el HIV, la historia de las bronquiolitis y de los pacientes asmáticos en los últimos 5 o 6 años es muy buena. Es decir, la cantidad de pacientes que vemos en urgencias y que terminan en cuidado intensivo es mínima. Y pacientes realmente con mortalidad por esta patología realmente es casi cero. O sea, creo que el seguir revisando el tema y el seguir ajustándonos a unos protocolos sí tiene un gran éxito en términos de morbilidad y mortalidad. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a ti, Gustavo. Doctor Jaime Roa. Es un tema que por su prevalencia en urgencias siempre habrá algo que decir. Gracias. Pues el profe Ordóñez, quien nos ha enseñado y nos ha traído literatura y a diario presencialmente está con nosotros, nos ha dejado una culturización frente al manejo. Pero como tenemos relevos en el grupo de internos y estudiantes, pues prácticamente le toca a uno repetir lo que hace 3 semanas revisábamos. Y casualmente pues tenemos un relevo de internos y estudiantes. Y si uno ve la secuencia de la presentación de Laura, quiero hacer salvedad, a mí me pareció muy buena, excelente presentación. Uno ve la secuencia de la presentación y quien llega como un actor nuevo a estos espacios, dice, pero ¿cómo es que dice que no hay nada que hacer sino buena hidratación, manejo antipiresis y nada más? Y a fe que el artículo de Lancet del 2017, que todo lo debemos tener, en donde hay una muy buena descripción de la fisiopatología y esa descripción acompañada de una buena ilustración, termina diciendo eso, no hay nada diferente al manejo de la hidratación, el control de la fiebre. Pero el hecho puntual es que así se postule, hay que atender lo siguiente. Primero, la mayoría de cuadros de bronquiolitis como tal no son severos. Eso es muy importante. O sea que ustedes, los que van a trabajar en los próximos años que mencionábamos en atención materno-infantil, en prioritaria, pues todos estos cuadros de bronquiolitis, muchos de ellos ni consultan. O telefónicamente si consultan le dicen, les suena el pecho como si tuviera un gatico encerrado. Yo creo que la pregunta, hay 4 o 5 preguntas de rigor frente al enfoque general. Primero la historia familiar y hago la anotación que esto ya fue puntualizado, pero es trascendental si hay una historia de atopia familiar y más aún una historia de asma familiar. Los otros elementos tienen que ver con los factores de riesgo, que es lo que les digo a los internos. Analicen bien factores de riesgo de la edad, menor de 3 meses, cardiopatía congénita asociada, cromosopatías asociadas, trastornos neuromusculares asociados o historia de haber sido hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo en el periodo neonatal y hay una prematuridad extrema, historia de displasia broncopulmonar. O sea que son elementos de alarma o alerta, por no mencionar algo común en nuestro medio y es las familias fumadoras, que eso se vuelven factores de riesgo. Y un factor de riesgo comenzamos a vivirlo desde esta noche, en el sentido de la utilización de la pólvora, que es una cultura que no sé cuándo lo vamos a... Es una cultura ancestral, arcaica, pero que realmente todavía sigue siendo un factor que tiene que ver con comportamiento y alteración de los elementos ambientales. Ya que esta noche los bronquiolíticos van a los pacientes respiratorios. Entonces,
quedó muy claramente establecido esto del fenotipo, endotipo, darle el crédito a los investigadores, un investigador colombiano, el doctor Carlos Rodríguez, profesor de la Nacional, que han estado trabajando, y el profe Ordóñez en nuestro medio nos ha ido inculcando e insistiendo en esto. Entonces, podemos decirle a los jóvenes que relevo primero, tengan en cuenta los factores de riesgo, analicen el caso específico. Siempre, siempre, siempre en los pacientes que vemos aquí en el hospital, tener en cuenta los indicadores de hipoxemia, que no solamente son clínicos, que son cefalocaudales y comienzan con el sensorio, sino paraclínicos, las dos herramientas más fáciles son la saturación y el SAFI, que es la relación. Ya cuando saturación y SAFI están comprometidos, pues pasamos a hacer el PAFI. Pues es un comentario general, más que particular, y ya el algoritmo, pues es un algoritmo local aplicado entre los contextos de los fenotipos. Y el artículo de los genotipos, pues tiene que ver es la asociación del cuadro clínico y del agente infeccioso. Cuando el profe Ordóñez dice, ya no se habla de una entidad, de eso trata uno de los artículos de este año 2021, que definitivamente no se puede hablar, sino que se puede decir un coteo sindromático, que como tal se presenta la bronquiolitis, que es la gran mayoría leve, pero esa minoría entre moderado a severo tiene una caracterización diferente. Ese es mi comentario, y gracias al profe por acompañarnos, por favor. Gracias. Gustavo, muchas gracias, doctor Roa, muchas gracias. Mis observaciones adicionales a lo que han comentado los profesores y a la excelente presentación de la doctora Laura Isabel van enmarcados en uno es en el diagnóstico diferencial, muy, muy importante hacer énfasis en el diagnóstico diferencial, recordar que no todo lo que siempre se ha dicho, que no todo lo que sibila es asma, muy, muy importante ese diagnóstico con diferentes patologías que son extremadamente diversas. Y no quedarnos que siempre todo es bronquiolitis por el grupo etario donde estamos escuchando una sibilancia. Desde la falla cardíaca hasta la intoxicación, pasando por enfermedades metabólicas, en fin. Es muy amplio ese diagnóstico diferencial que se debe hacer en un servicio de urgencias y no recurrir inmediatamente a unas pruebas terapéuticas sin uno estar completamente convencido que el diagnóstico de trabajo es el correcto. Ese es uno de los comentarios. El segundo aporte o comentario es el tema de siempre hacer en el interrogatorio, en la anamnesis, averiguar la exposición a sustancias oleosas o sustancias de diverso índole. Es frecuente, es una conducta ancestral, como dice el profe Roa, de nuestras abuelas, nuestras madres, friccionar una serie de sustancias sobre el cuerpo de los niños cuando tienen gripa, resfriados o problemas respiratorios o febriles. Entonces, muy importante porque un cuadro bronquiolítico asociado a exposición de sustancias oleosas es un cuadro que no evoluciona de la misma manera y el tratamiento y las intervenciones pues son un poquito más complejas que lo convencional. Y lo otro es reafirmar lo que ya dijo el profe Gustavo, es el tema que nosotros hemos venido desde hace muchos años hablando, hace 2, 3 años, que llegó para quedarse y para cambiar completamente el manejo de estos pacientes, que es la ventilación mecánica no invasiva como modalidad de cánula de alto flujo. Más que la CIPAP, más que la máscara facial, la cánula de alto flujo cambió completamente. Uno por el reclutamiento, como decía Gustavo, y lo otro es el PIP, que le asegura una adecuada ventilación, una adecuada oxigenación a los pacientes, que le da ese flujo constante al paciente. Muy, muy importante contar con las cánulas de alto flujo en los diferentes servicios, porque de verdad que identificado el paciente que esté saturando por debajo de 96%, 95%, el inicio de una cánula de alto flujo marca la diferencia completamente en el pronóstico de los pacientes. Muchas gracias, este era el aporte únicamente. Muy amable el doctor Gustavo, Laura, felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, doctor Roa. No sé si hay comentarios, preguntas para el doctor Gustavo, o para los profesores o para Laura. No, profe, muchísimas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Muy bien, feliz tarde. Gracias, hasta luego, que esté muy bien.